Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Hola a todos, todas y todes, muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. Estamos muy felices de comenzar un nuevo programa en el que, como cada sábado, entregamos un poco de nuestro conocimiento, ya que somos un programa conformado por estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Mi nombre es Vania y hoy me encuentro con Livni. Hola Livni, ¿cómo estás? Hola, Vania, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien también. Bueno, estamos muy felices porque hoy día tenemos un programa especial denominado Hablemos de Lácteos. Este es un programa especial por el Día de la Leche, que fue el día 1 de junio, así que estamos muy contentos de estar realizando este programa y va a estar muy interesante además. Así que, como siempre, no olvidar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como Frecuencia Nutricional, en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile y Spotify también y YouTube como Frecuencia Nutricional. Bueno, les contamos que este programa está hecho bajo el patrocinio del programa Gracias a la Leche. El día de hoy nuestro invitado es el profesor Rodrigo Valenzuela. Hola, profesor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola chiquillas, muy bien, ¿y ustedes? Muy buenos días. Bien, gracias. Bueno, él es profesor de la Universidad de Chile, además es académico del Departamento de Nutrición, es nutricionista de profesión, por supuesto, es magíster y doctor en nutrición y alimentos, subdirector de la Escuela de Nutrición, presidente del Comité Científico del programa Gracias a la Leche y además es editor del libro que nosotros sorteamos para el Día Mundial de la Leche denominado Lácteos, Nutrición y Salud. Sí, así que bueno, como les decía, este es un programa especial y le invitamos a estar atentos a todas las preguntas que vamos a realizarle al profesor y también si ustedes tienen algunas preguntas o algunos comentarios, les vamos a estar leyendo en las redes sociales. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta es, cuando hablamos de lácteos, ¿a qué alimento nos estamos refiriendo? Bueno, muy buenos días chiquillas, muchísimas gracias por la invitación, es muy grato para mí estar en el programa. Cuando hablamos de lácteos, estamos hablando de leche y sus derivados, ¿ya? Queso, yogur, mantequilla u otro producto que se pueda obtener a partir de leche. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de la leche en sí, ¿nos podría aclarar un poco la definición de leche? Bueno, los alimentos, esto es súper importante aclararlo, ¿ah? Los alimentos están definidos, están regulados, porque recuerden ustedes que los alimentos a nosotros nos aportan nutrientes y al aportar nutrientes tienen un impacto en nuestra fisiología. ¿Y por qué se regulan? Entre otras razones, para proteger la salud de las personas, ¿ya? Y en el caso de la leche, cuando usamos la palabra leche así, sin S, sola, estamos hablando de un alimento obtenido a partir de un mamífero que es la vaca. Eso es leche. Cuando hablamos de leches, con la S, estamos hablando de alimentos obtenidos a partir de mamíferos, ¿ya? Donde se incluye la leche materna, ¿ya? Y ahí también es importante aclarar que leche solo, la palabrita leche, es alimento obtenido a partir de la ordeña de una vaca. Si es de otro mamífero, debe ir con apellido. Por ejemplo, leche humana, leche materna. Leche de oveja, porque se obtiene de una oveja. Si yo obtengo leche de cabra, leche de cabra. Leche de búfala, en Chile no se consume mucho, o leche de camella, ¿ya? Pero estamos hablando de, primero, alimentos obtenidos a partir de mamíferos, la secreción láctea de mamíferos. Leche a solas es de vaca, y si es de otro mamífero, va con apellido. Súper. Es importante igual aclarar que, claro, leche está definido como de origen animal, entonces cuando se dice leches vegetales está errado porque serían bebidas vegetales en ese caso. Así es, o jugos, ¿ya? Pueden llamarse bebidas, pueden llamarse jugos, dependiendo de
los ingredientes que se utilicen para la producción de estos alimentos, ¿ya? Porque no son leche, no se obtienen a partir de un mamífero. Y nutricionalmente, desde el punto de vista de la composición química, son totalmente diferentes, ¿ya? Hay una diferencia gigantesca entre una leche y una bebida vegetal. Claro, sobre eso hablaremos también más adelante para poder indagar más sobre esos aspectos que se diferencian. Bueno, el humano es un mamífero y como tal, durante sus primeros días, meses o incluso hay casos que años de vida, consume la leche materna, digamos, como único alimento. Sin embargo, el humano, a diferencia del resto de los mamíferos, continúa con este consumo de leche incluso en la adultez, pero no de la leche materna, sino que de leche que proviene de otros animales, como lo hablamos, generalmente leche de vaca, que es como dijimos, cuando hablamos de leche a solas nos referimos a leche de vaca. Entonces la pregunta es, ¿desde cuándo el humano ha consumido leche que no es propiamente de la madre del humano, digamos, que es de otro animal? Exacto. Bueno, los hallazgos arqueológicos han demostrado que el ser humano comenzó a consumir leche de otros animales. Probablemente fue cabra, ya, oveja y vaca. Comenzó en África hace aproximadamente 50.000 años antes de Cristo, ¿ya? ¿Y por qué comenzó a consumir este alimento? Estamos hablando de 50.000 años antes de Cristo, es decir, yo creo que nuestro cerebro no es capaz de imaginarse ese contexto, ¿ya? Pero estamos hablando de una época en que todavía el ser humano no había desarrollado la agricultura de forma importante, pero sí tenía acceso a mamíferos que le aportaban un líquido que lo podía extraer con facilidad, era ordeñar el animal, y que ese líquido le aportaba nutrientes y no lo enfermaba, ¿ya? Pensemos que hace 50.000 años atrás, antes de Cristo, no había agua potable. Entonces, si consumía leche, se estaba hidratando. Los primeros hallazgos plantean la hidratación y aportaba nutrientes, proteínas, hidrato de carbono, grasa, es decir, energía. Y desde ahí comienza, ¿ya? Y el consumo partió en África, que es donde se originó los primeros seres humanos. Los primeros seres humanos vienen de África. Y en la medida en que fueron colonizando nuestros ancestros el planeta, en sus corrientes migratorias, en parte importante, llevaban animales que le aportaban leche. ¿Por qué? Porque el animal que le aporta leche al ser humano no lo va a atacar, porque los animales que aportan leche son herbívoros. Imagínense, nuestros ancestros, una cabra, una vaca, no eran mordidos por estos animales. Piensen que nuestros ancestros arrancaban de los leones, de los depredadores, y esa fue la gran razón, ¿ya? Entonces sabemos que la incorporación temprana de este alimento a la dieta humana fue porque era fácil de obtener, aportaba una gran cantidad de nutrientes y energía y no enfermaba al ser humano, ¿ya? Yo siempre comento esto, hay tribus en África en que la vaca es sagrada y las ubres de la vaca son sagradas. ¿Por qué? Porque ahí viene el alimento que estas tribus hasta el día de hoy consumen, ¿ya? Hasta el día de hoy en África se conservan estas tribus en que para ellos la vaca es sagrada como fuente de leche. Claro. A propósito del primer capítulo del libro Lácteos, Nutrición y Salud, que habla sobre esto, me pareció interesante porque también se nombra el hecho de que esta característica de ser lactasa persistente es una característica dominante, lo cual nos habla de que hubo una evolución de alguna forma en esta característica en el humano para poder adaptarse a esta condición en vista de que la leche estaba significando una característica positiva para la evolución del humano. O sea, le estaba otorgando nutrientes y le estaba permitiendo sobrevivir, a diferencia de los que no eran, digamos, lactasa persistente, porque no les hacía bien este alimento. Así es, así es. El tema cuando hablamos del consumo de leche siempre aparece la intolerancia a la lactosa, ¿cierto? Como un tema que, seamos honestos, hoy día está bastante sobreexplotado, ¿eh? Porque en parte importante los intolerantes a la lactosa son personas asintomáticas, no tienen ningún síntoma, ¿ya?
La lactosa es un disacárido que en nuestro intestino va a ser hidrolizado por una enzima que se llama lactasa. Vamos a tener glucosa y galactosa, se absorbe rápidamente en el intestino y se metabolizan, por ejemplo, en el hígado sin mayores problemas. Recordemos que la leche materna tiene más lactosa que la leche de vaca, ¿ya? Porque el lactante es capaz de hidrolizar, tiene la lactasa suficiente. Lo que ocurre es que a la medida en que vamos envejeciendo, la actividad de la lactasa va disminuyendo. Pero, además en nuestro intestino, nosotros utilizamos la lactosa como sustrato para los microorganismos que están en el intestino. ¿Ya? Es decir, como muy bien dice Livni, ha habido un proceso de adaptación de nuestro organismo para consumir leche a partir de miles de años de evolución, como ha ocurrido con otros alimentos. ¿Ya? El ser humano, para quienes trabajamos en nutrición y dietética, sabemos que el ser humano al final es lo que come. Nosotros somos consecuencia de lo que nuestros ancestros han comido. Y en el caso de la leche fue exactamente lo mismo. ¿Ya? Y como muy bien ustedes planteaban, en la medida en que nuestros ancestros fueron evolucionando como cualquier otra especie, y ya la leche formaba parte de su dieta, se generó este cambio genético que generó lo que se llama la lactasa persistencia hasta la vida adulta. Sí, y bueno, igual después vamos a hablar un poquito más sobre la intolerancia a la lactosa y qué se puede hacer en estos casos, porque como bien dice usted, muchas personas hoy en día presentan intolerancia o también malestares al consumir leche, así que ahí vamos a estar detallando un poco más de eso. Ya hemos hablado entonces sobre qué nos referimos cuando hablamos de lácteos y también hemos dado la definición de leche y hemos visto que finalmente esto viene hace bastante años de nuestros ancestros, así que realmente es un alimento muy importante. Y a eso va la pregunta de ahora. Entonces, ¿cuál es la importancia del consumo de lácteos en el ser humano? A ver, nosotros tenemos bastante evidencia, muchísimos estudios que muestran que la leche como tal y sus derivados aporta una cantidad importante de nutrientes para el ser humano. Proteínas de alto valor biológico, ¿ya? Son proteínas que se absorben prácticamente en su totalidad, que el ser humano las va a utilizar como tal. Aporta una cantidad interesante, no muy elevada, pero importante, de ácidos grasos, de hidratos de carbono. Es la principal fuente, en términos de cantidad y de biodisponibilidad en la naturaleza, que tenemos de calcio, y además se acompaña de fósforo, fosfato de calcio. Es una mezcla muy buena de vitaminas del complejo B, vitamina A, un poquitito de vitamina D y algo de vitamina E. Entonces, es un alimento que nos aporta nutrientes de distintas características con funciones en el ser humano. Y los beneficios que se han demostrado respecto a la ingesta de leche y sus derivados en el ser humano van desde el embarazo hasta la vida adulta, es decir, personas ya de 70, 80, 90 años. Es decir, durante todo el ciclo vital se ha demostrado que el consumo de leche es beneficioso para el ser humano. Y leche como tal, o derivados particularmente como yogur y queso. Sí, es importante porque cuando nos preguntan por qué es importante consumir leche, porque sabemos que es importante, pero el por qué muchas veces conocemos que solamente nos aporta el calcio, pero es importante destacar que nos aporta mucho más allá de solo el calcio, así que es súper importante aclararlo en este momento. Y que no solamente es importante cuando uno nace o cuando uno es niño, sino también en la edad adulta, que también vamos a hablar un poquito más sobre eso. Claro, como dice Vania, muchas veces se deja de lado durante la adultez el consumo de lácteos porque se cree que ya no es necesario, que quizás es un alimento que solo se necesita en la infancia, pero nos hemos dado cuenta con los estudios que no, y que además como contiene otros micronutrientes que también son necesarios, es un gran aporte para la alimentación humana. A propósito, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Frecuencia Nutricional, en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile, en Spotify como Frecuencia Nutricional y en YouTube también como Frecuencia Nutricional. Además los dejo invitados para seguir al Instagram del programa Gracias a la Leche,
En Instagram los pueden encontrar como Gracias a la Leche CL. Tienen una página muy bonita donde publican información muy buena y además actualizada, que es lo importante. Sí, quería mencionar que sobre el punto anterior que estábamos hablando, sobre que muchas veces se piensa que los adultos ya no deben consumir leche, creo que se debe a que ya uno no crece cuando es adulto y se asocia la leche, el consumo de leche a un crecimiento y por ende se deja de lado muchas veces cuando uno ya pasó esa etapa. Claro. Profesor, le quería preguntar cómo es el panorama acerca de las recomendaciones o la información que se maneja sobre los lácteos en otros países. Bueno, en general en prácticamente todo el mundo, los lácteos forman parte de las guías alimentarias o recomendaciones de alimentación, ¿ya? Están ya incluidos como guías alimentarias, como en el caso de Chile, por ejemplo, consuma 3 porciones de lácteos al día, ¿ya? Eh, o dentro de lo que hoy día se ha trabajado mucho, que son recetarios donde van los lácteos, ¿ya? Pero prácticamente todos los países del mundo donde existen las guías alimentarias o recomendaciones de alimentación, porque hay países que por su desarrollo, bajo desarrollo, no alcanzan estas cosas, los lácteos forman parte de las recomendaciones de alimentación, como guías, como mensajes simples o en programas, llamémoslo de recetas de alimentación saludable. Están ahí presentes. Súper. Y sabemos al menos acá en Chile se recomiendan 3 veces al día los lácteos en las guías Así es. alimentarias. ¿En los otros países tienen esta misma frecuencia de consumo? Sí, en algunos van hasta 4, 2. Depende mucho también de la disponibilidad de alimentos en los países, ¿eh? Pero en general están en el rango 3 como el promedio. Algunos van 2 o 4, dependiendo un poco insisto, de los países. Hay países que son grandes productores de leche y grandes consumidores, como el caso de los países de Europa, ¿ya? El caso de Holanda, por ejemplo, el caso de Francia, España o Italia. En el caso de Latinoamérica, el Uruguay y Argentina, que lideran la ingesta de consumo de leche, yogur y queso, ¿ya? O países que tienen menor producción y además generalmente son países nutricionalmente muy vulnerables, donde todavía hay mucha nutrición. Ahí las recomendaciones pueden bajar, pero es básicamente porque los países no tienen cómo alimentar a su gente, ¿ya? Que Mm, ese es otro problema. claro. Profesor, y viendo el panorama de Chile, entonces, ¿usted cómo consideraría que está nuestro consumo de lácteos actual? A ver, la recomendación son 3 porciones al día. Ahí plantea idealmente lácteos semidescremados o en términos de contenido de grasa. Personalmente yo creo que es un error sacarle la grasa a los lácteos, porque lo que sabemos es que la grasa láctea aporta saciedad, y eso significa que si yo consumo un vaso de leche entera, en el siguiente tiempo de comida voy a comer menos alimentos, ¿ya? Por eso todos los estudios sobre lácteos y efectos antiobesidad están en lácteos enteros, ¿ya? Pero en Chile la recomendación son 3 porciones y lamentablemente nosotros, con suerte, en algunos niveles socioeconómicos estamos alcanzando la mitad, ¿ya? Especialmente los niveles de ingreso medio y alto. En los ingresos bajos, el consumo de lácteos es más bajo, particularmente por un tema de compra de alimentos, pero ahí toma mucha fuerza los programas de alimentación en base a leche que entrega el Estado, ¿ya? Estamos hablando de los programas de alimentación complementaria de la atención primaria de salud, la leche purita, ¿ya? Conocida por todos nosotros, la bebida láctea que se da a los adultos mayores y los programas de alimentación escolar en las escuelas, porque ahí también está incluida la leche. ¿Ya? Yo diría que esa es como la fuente, sobre todo los ingresos de la población de ingresos medios bajos. Perfecto. Sí, hacer el llamado entonces a aumentar nuestro consumo de lácteos y de la leche, que sabemos que es importante, pero falta la acción muchas veces. Y destacar que pueden, bueno, gracias a este programa pueden informarse sobre este tema y también como mencionaba Limni, en el Instagram, en las redes sociales de Gracias a la Leche,
Y destacar que la información que es publicada ahí es gracias a que hay nutricionistas trabajando en ese ámbito, no hay información que uno saca muchas veces de internet, porque sabemos que si nos metemos a internet vamos a encontrar muchas cosas, pero esta información es validada por nutricionistas, por ende está actualizada y es una información en la cual podemos confiar y finalmente tomar buenas decisiones en cuanto a nuestra alimentación. Así que destacar eso. Ya hemos hablado entonces de los beneficios que tiene el consumo de lácteos y de la leche en específico, pero ¿todos los lácteos tienen los mismos beneficios hablando en términos nutricionales? Por ejemplo, el queso, el yogur, la leche. A ver, en términos generales, lo que sabemos es que los lácteos tienen un impacto específico dependiendo de la edad de las personas, ¿ya? O de la etapa del ciclo vital. Por ejemplo, en el embarazo, los lácteos son fundamentales, la leche, el yogur y el queso, para asegurar el crecimiento fetal y además conservar la masa ósea de la madre. ¿Ok? En los niños y adolescentes lo mismo. Mejor calidad de la dieta, mejor crecimiento y desarrollo, tienen un efecto protector frente a la obesidad tremenda. Tremenda. Y en los adultos, y adultos mayores o personas mayores, fuentes de nutrientes importantes para el ser humano, particularmente proteínas de alto valor biológico, además de calcio. Pero si ya hablamos de lácteos específicos, hoy sabemos que hay efectos mucho más beneficiosos, por ejemplo, del yogur y del queso, en términos de impacto en la salud de las personas. Profesor, ¿usted podría detallarnos más sobre el tema del yogur? Ya que sabemos que además es un alimento que siempre se ha asociado mucho a la salud y que es muy consumido en nuestro país porque viene en una presentación quizás un poco más atractiva, sobre todo para los niños. Y bueno, que tenemos también derivados, como podría ser, por ejemplo, el yogur de pajarito, no solamente, digamos, el que venden en los supermercados, que muchas veces también tienen hartos colorantes y saborizantes artificiales. Bueno, en general, hablemos que el yogur es un lácteo fermentado. ¿Ya? Explicarle esto a nuestros auditores, qué significa que sea fermentado, que bacterias lácticas han tomado la leche y la han transformado, ocurren ahí procesos bioquímicos y enzimáticos, transforman la leche en un yogur. Y ese cambio genera que este sea un lácteo fermentado, cuyo impacto va a ser directo y beneficioso en el tubo digestivo, ¿ya? Especialmente en el intestino. Y sabemos que el yogur contribuye directamente a lo que hoy día se habla tanto, que es la microbiota, ¿ah? A favorecer una buena microbiota, es decir, microorganismos de buena calidad en nuestro intestino. Impactan en la respuesta inmunológica, ¿ya? En términos de modular la inflamación en nuestro organismo. Recordarle a la gente que hoy sabemos que una mala alimentación está asociada a una mayor inflamación, ¿ya? Y el consumo de lácteos, especialmente yogur, ya está demostrado que reduce la inflamación, con lo cual se destierra este mito que anda circulando, que la leche es inflamatoria, que los lácteos son inflamatorios. No, lo que sabemos, especialmente el yogur, que tendría un efecto antiinflamatorio. Además, sabemos, y esto es muy interesante, que la protección de la salud cardiovascular es marcadamente superior cuando la persona consume yogur, o los efectos protectores frente a determinados tipos de cáncer, particularmente el cáncer de colon y recto, que recordar que en Chile es un cáncer que ha aumentado muchísimo, asociado a la mala alimentación, al alto consumo de alcohol, al sedentarismo y a la obesidad. Súper interesante entonces tener en cuenta al momento de comprar, de decidir qué lácteos consumir, el yogur entonces es una muy buena opción. Así que Así gracias, es. profesor, por la respuesta y aclarar un poco eso de que viene de la fermentación. Claro. Vamos a ir cerrando ya este primer bloque. Han estado súper interesantes las preguntas acá junto a Vania y el profesor Rodrigo Valenzuela. Recuerden que este programa se está haciendo bajo el patrocinio
del programa Gracias a la Leche, por lo tanto los invito a seguir en Instagram, Gracias a la Leche CL, es información validada por nutricionistas y actualizada. Y también me gustaría hacer una última mención para reforzar y también para recomendarle a la gente que todos aquellos productos que son entregados en los programas de salud pública, como por ejemplo, como lo dijo el profe, la leche purita, también las bebidas lácteas que se le entregan a los adultos mayores, que aumenten su consumo, ya que es un producto que se está entregando de forma gratuita, que quizás si lo compraran en el mercado tendría un precio más elevado y que tiene un aporte nutricional bastante importante. Y como lo hemos visto ahora, los lácteos son un alimento fundamental en la alimentación humana que cubre muchas de las necesidades y requerimientos que tenemos. Así que eso, nos vemos en breve. Hemos vuelto ya con nuestro programa. Estamos con nuestro invitado, el profesor Rodrigo Valenzuela. El tema de hoy era hablar de lácteos. Hablemos de lácteos, era un programa especial por el Día de la Leche. Hemos hablado diversos temas muy interesantes, así que esperamos que nos sigan en este segundo bloque. Les recuerdo nuestras redes sociales también. Y hemos estado hablando sobre qué nos referimos cuando hablamos de lácteo, cuál ha sido la importancia a lo largo del tiempo para la alimentación del ser humano. Hablamos que esto venía desde nuestros ancestros, así que es un alimento muy importante. Y no solo la leche, también hablamos del yogur y también hemos visto y comparado un poco cómo es la situación de Chile con respecto a otros países en cuanto a la recomendación de lácteos. Se recomiendan aproximadamente 3 lácteos al día, así que vamos a seguir hablando de este tema y quedamos también con algunos temas pendientes del bloque pasado, así que le invitamos a estar atentos a este nuevo bloque. Claro. Les recuerdo que este programa se realiza bajo el patrocinio de la Corporación Grupo Chileno de Trabajo en Aterosclerosis, que promueve la salud y prevención de la aterosclerosis y sus complicaciones cardiovasculares, además del patrocinio de Gracias a la Leche CL, que también nos colaboró con 5 libros para el concurso que realizamos el 1 de junio sobre lácteos, nutrición y salud, libro del cual el profesor Rodrigo Valenzuela es editor. Profesor, nos quedó pendiente un tema del bloque pasado, ya que yo le hice preguntas sobre el yogur de pajarito. Todos alguna vez, yo creo, lo hemos consumido o hemos tenido estos pajaritos en nuestras casas que se van multiplicando y llega un momento en el que ya no, tenemos tantos que empezamos a regalarlos como locos. Nos gustaría que nos hablara un poco acerca de los beneficios, las características, qué tan bueno es igual al otro yogur, todas esas cosas, por favor. Sí, bueno, es importante comentarle a nuestros auditores que el yogur de pajaritos es lo que también se conoce como el kéfir, ¿ya? Y en la literatura está muy estudiado el kéfir o yogur de pajaritos, porque los microorganismos que nosotros les llamamos pajaritos, yo no sé de dónde vendrá el nombre pajarito, fermentan la leche y se producen en esa leche, que va a finalizar siendo un yogur, una cantidad importante de sustancias bioactivas beneficiosas para nuestra salud. Además, estamos incorporando microorganismos beneficiosos para nuestra salud, especialmente para el tubo digestivo, para el intestino. Pero esos beneficios impactan a otros órganos, por ejemplo, el hígado. Y hablando de salud cardiovascular, también al endotelio cardiovascular, a la membrana interna de la arteria. Es por eso que el consumo de yogur se asocia directamente a menor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, a reducir el colesterol LDL, a incrementar el colesterol HDL, porque es un lácteo fermentado. Y el yogur de pajarito yo creo que debiese volver a ser parte de la dieta de los chilenos. Esto antiguamente se hacía en las casas. Yo creo que todos quienes más de alguna vez lo probamos, es simplemente conseguirse estos microorganismos que le llamamos pajaritos, agregarle leche y todos los días ir tomándose ese yogur. Además lo podemos acompañar con fruta, ¿ya? Que queda bastante rico. Y hay que hacerlo, sí, con leche entera o semidescremada. Si es con leche descremada no resulta, porque los microorganismos necesitan grasa para poder funcionar metabólicamente, ¿ya? Es muy beneficioso, como les digo, en determinados tipos de cáncer. Incluso hay algunos estudios que lo vinculan a
un envejecimiento saludable, en que incluso podríamos preservar las capacidades cognitivas propias del ser humano, ¿ya? Aprendizaje, memoria, fluidez verbal, que las vamos perdiendo en la medida que vamos envejeciendo, ¿ya? Así que yo creo que un capítulo especial dentro de los yogur debe ser el kéfir o yogur de pajarito, ¿ya? Que es bastante sencillo de hacer en las casas, no es algo complicado. Perfecto. Igual con el tema del yogur de pajarito, igual se requiere un cuidado para que no, digamos, no se mueran las bacterias porque a veces se dejan ahí y no pueden hacer más yogur. Lo que pasa es que la precaución que hay que tener es siempre estar agregándole leche, tomar todos los días. Yo le digo a las personas, me dicen, no, pero es que esto requiere tiempo. Y le digo, pero bueno, pero es un tiempo pensado en tu salud. Es una Estás inversión. pensando es una inversión en tu salud, ¿no es? ¿Y qué más importante que la salud de las personas? Si nosotros destináramos tiempo a nuestra salud, no tengo la menor duda que tendríamos muchísima menos gente enferma. Mm, ¿Ya? claro. Además, a veces solo se pretende consumir este yogur de pajaritos cuando se ha estado enfermo o cuando se han consumido antibióticos, por ejemplo. Yo he escuchado que le recomiendan a la gente consumir este yogur, pero claro, como dice usted, se hace necesario un consumo sostenido en el tiempo y no solamente en esas ocasiones cuando uno enfermó. Exacto. Sí, y usted, bueno, igual mencionó el tema de que para realizar este yogur se debe utilizar leche entera o semidescremada. Y también hemos hablado un poco sobre el tema de la grasa a la leche, que yo creo que este es un tema que es muy interesante y que es necesario aclarar sobre las diferencias que existen entre los lácteos enteros, semidescremados y descremados. A ver, la leche entera, ya como tal, ya, aporta aproximadamente, dependiendo si está estandarizada, 4% grasa, 5%, dependiendo un poco, hay algunas variaciones. Pero podemos tener una leche con la mitad de la grasa, un poquitito menos, y otra prácticamente sin grasa, ¿ya? ¿Por qué se empezó a descremar la leche en términos nutricionales? Porque cuando comenzaron los estudios sobre grasa dietaria y enfermedad cardiovascular, apuntaron los investigadores, sobre todo en la década de los 70 y 80, 1970, 1980, a que había que erradicar prácticamente la grasa de la dieta. Y ahí entró la grasa láctea, entonces sacarla. Sin embargo, lo que hoy sabemos es que la grasa láctea de una leche entera, ¿ya? Prácticamente no tiene efectos adversos en la salud de un ser humano. Y eso es muy importante, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Y lo que se ha visto, por el contrario, es que la leche entera tendría un efecto importante en la saciedad de las personas, ¿ya? Por eso que hoy día se está estudiando mucho los efectos antiobesogénicos de la leche entera. La gente tiende a pensar erróneamente que la leche entera es menos sana o es más perjudicial para la salud que la leche descremada o semidescremada. Además, ahora se está siempre recomendando en las recetas, yo veo en redes sociales, siempre intente utilizar leche descremada o semidescremada, a diferencia de la leche entera. ¿Usted qué piensa sobre eso? ¿Usted recomendaría el consumo de una por sobre otra? Mire, le voy a contar, por ejemplo, una leche entera en un vasito de 200 ml, una porción, está aportando 6 gramos de grasa aproximadamente. 6 gramos no es mucho, ¿ya? Si yo voy a una leche descremada, prácticamente eliminado toda la grasa, ¿ya? de esa leche, en términos de que esa leche ni siquiera llega a 0,5 gramos. ¿Bien? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la persona se toma la leche descremada y el sabor es distinto. Ese es un tema no menor. Y además la saciedad es menor. Y ese también es otro tema, ¿ya? Por eso que yo les comentaba que esto de llevar a la leche entera
compararla con otros alimentos ricos en grasa, supongamos una dona, una papa frita, es un profundo error. Y además, la composición de ácidos grasos de la leche es totalmente distinta a la de otros alimentos. Entonces, mi sugerencia es que si la persona no tiene problemas de sobrepeso, no tiene enfermedad cardiovascular, no tiene restricciones dietoterapéuticas para consumir grasa, que tome leche entera. Y se va a acordar que va a tomarse un vaso de leche entera en el desayuno y a media mañana no va a tener hambre y va a poder en el almuerzo comer lo que tiene que comer. ¿Ya? Y esto veámoslo sobre todo en los estudios de queso. Los estudios de queso y salud cardiovascular y beneficio a la salud cardiovascular. Y lo mismo que el yogur, están demostrados con el queso y yogur hecho en base a leche entera. Sí, qué bueno saberlo y aclararlo en este momento porque de hecho nuestra guía alimentaria, bueno, recomiendan el consumo de lácteos descremados o semidescremados, entonces la gente igual tiende a pensar que la leche entera es mala y nuevamente volvemos al tema de que satanizamos un poquito las grasas, siendo que también como lo hemos hablado en otro programa, necesitamos de las grasas. Ahí va el tema de una proporción quizás de cuántas grasas de tipo saturada, etcétera, pero no podemos comparar la grasa de alimentos saludables como la leche con respecto a la grasa de una papa frita. Entonces, priorizar el consumo de las grasas buenas. Sin Claro, duda, sin duda. Y recalcar que cuando yo consumo leche, además de grasa, ¿qué hay en la leche? ¿Cuál es el mineral más importante de la leche en términos nutricionales? El calcio, ¿cierto? Y cuando yo tengo ácidos grasos saturados, porque la grasa láctea tiene ácido graso saturado, en presencia de calcio se generan los famosos jabones de calcio en el intestino. No se absorben y terminan en las deposiciones. Por eso que voy a dar un ejemplo que es poco estético, ¿eh? Pero cuando una persona tiene un alto consumo de queso, las deposiciones tienden a ser como café claras, medias amarillentas. Eso es porque no se absorbió la grasa del queso. Hay una menor absorción de grasa cuando yo consumo lácteos, ¿ya? Eso también es importante. Por eso que yo creo que debemos dejar de criticar o cuestionar tanto a la grasa láctea y porque los efectos adversos son mínimos y no compararla con otros alimentos que sí aportan gran cantidad de grasa. Yo no puedo comparar un vaso de leche entera con un embutido, por ejemplo, con una salchicha, porque con un choripán, porque obviamente que ahí sí hay una cantidad importante de grasa y esa grasa sí hay que tener cuidado. Mm. Sí, igual sabemos que quizás si se recomienda que sean lácteos descremados a modo general, porque quizás Chile ya consume mucha grasa y como hay alto índice de obesidad, quizás por eso, pero recalcar nuevamente que no es que la grasa de la leche sea mala. Y por otro lado, quería preguntarle o que mencionara sobre el tema del queso amarillo, porque también se restringe un poco su consumo. Este está considerado como lácteo, como un alimento alto en grasa, si pudiera aclararlo un poco. No, muy buena pregunta. El queso es un lácteo, ¿ya? En el caso de Chile tenemos dos grandes variedades de quesos consumidos, el queso chanco o mantecoso y el queso gouda. Ambos quesos son nutricionalmente muy beneficiosos, ¿ya? Quiero destacar los efectos sobre todo en salud cardiovascular, en términos de beneficios. Eh, el problema que nosotros tenemos en Chile es que comemos el queso, generalmente lo comemos con mucho pan, ¿ya? Generalmente va asociado a un exceso en la ingesta de pan. Aclaremos que el pan no es un muy buen alimento. El problema es que los chilenos comemos mucho pan, ¿ya? Pero es un muy buen alimento. ¿Y cuál es la recomendación que estamos proponiendo y tratando de educar a la gente? Consuma queso, por ejemplo, con las ensaladas. En Chile hay un bajo consumo de ensaladas. Entonces, una forma de darle más sabor a las ensaladas, a las hortalizas sobre todo, agréguele queso, como ocurre en Europa, ¿ya? Y también ahí destacar que son alimentos derivados de la leche y nutricionalmente muy beneficiosos para la población. Súper, gracias entonces por la aclaración.
Bueno, hemos hablado de diversos temas que convocan a los lácteos. Y bueno, también sobre el quesillo, porque pregunté por el queso amarillo, pero también está el queso fresco, el quesillo también tienen los mismos beneficios. Bueno, el queso fresco, un lácteo, también se obtiene a partir de leche fermentada, pero es una fermentación menor, por eso que entre otras cosas no tiene ese color amarillo. Recordar que el queso fresco y el quesillo lo consumen mucho las personas mayores, ¿no? Que generalmente tienen problemas gastrointestinales, pueden tener intolerancia a la lactosa, porque cuando se produce el queso, se va una cantidad importante ahí de lactosa, disminuye, y son alimentos muy bien tolerados por las personas mayores, aportan una muy buena cantidad de proteínas, y también son muy saludables, ¿ya? Algo muy de Chile es el quesillo, ¿ya? Que se consume en forma importante en nuestro país. Súper. Claro, además, como dice usted, es un alimento con características organolépticas que lo hacen ser apto para personas que quizás tienen problemas dentales, que no pueden masticar productos que sean muy duros, entonces es una muy buena opción y también para los niños. Sin duda. Sí, bueno, como decía, ya hemos hablado de diversos temas y el tema da para mucho, es muy interesante hablar sobre los lácteos, es un mundo, yo creo. Y en el primer bloque se mencionó un poco sobre el tema de la lactosa, que me gustaría que lo volviéramos a recalcar. Em, ¿Qué sucede con aquellas personas que son intolerantes a la lactosa? ¿Cuáles son las recomendaciones para ellas? Ya que muchas veces asocian el consumo de lácteo a malestares gastrointestinales y por ende restringen este consumo. ¿Qué se puede hacer para que estas personas puedan acceder a los beneficios finalmente que trae consumir estos alimentos? A ver, la lactosa, recordar que es un disacárido, ¿ya? Y este disacárido en nuestro intestino va a ser digerido, hidrolizado por una enzima que se llama lactasa, ¿ya? Ahora, en la medida en que nosotros vamos envejeciendo, la actividad de esta enzima disminuye. Por lo tanto, lo que necesitamos es que en aquellas personas que presentan sintomatología, es decir, que cuando consumen una leche se sienten mal, ¿ya? Consuman una leche sin lactosa, ¿ya? Obtener una leche sin lactosa es bastante fácil, simplemente a la leche se agrega la enzima y se transforma la lactosa en glucosa y galactosa y se acabó el problema. Es una leche un poquitito más dulce, pero eso nutricionalmente no tiene mayor efecto en el ser humano. Y esa es la solución para aquellas personas, insisto, que tienen problemas de intolerancia a la lactosa, ¿ya? Hay personas que depende mucho de la persona el nivel de intolerancia que pueden tener, ¿ya? Hay personas que pueden tolerar una taza de leche, pero a la segunda tienen problemas. Hay gente que no tolera la leche, pero tolera bien el yogur, otros que toleran bien el queso. Eso depende mucho del intestino de la persona al final, ¿ya? Pero hoy día existe la alternativa de lácteos reducidos o sin lactosa en nuestro país, que lo puede consumir la gente sin mayores problemas. Sí, Profesor, me gustaría preguntarle si pueden detallar un poco más, porque ¿es lo mismo para un intolerante a la lactosa consumir un queso que contiene leche entera, digamos, con lactosa, que leche sola, digamos? Ya que, digamos, por el contenido graso que contiene el queso. Lo que pasa es que la leche sin lactosa, yo puedo tener leche sin lactosa entera, descremada o semidescremada, ¿ya? Por lo tanto, el efecto final de la grasa no podemos relacionarlo con lo que ocurrió con la lactosa, ¿ya? Es decir, si una persona quiere hoy día se vende queso, a ver, el queso como tal ya tiene menos lactosa que la leche, ¿ya? Porque cuando se produce el queso, en el suero se va una cantidad importante de lactosa. Pero hoy día tenemos leche sin lactosa, entera, semi-descremada o descremada, y también podemos tener, incluso hay unos yogur que están reducidos en lactosa, y eso y al final el consumo de estos alimentos va a depender un poco de las personas. Pero ahí yo quiero ser claro que este tema de todo sin lactosa, yo creo que se le ha dado una importancia que no tiene como tal en términos de cuántas personas serían las afectadas.
porque en general no es una cantidad tan alta de la población la que presenta la sintomatología por déficit de lactasa. Qué bueno que te aclara eso, profesor, y me gustaría recalcarlo también porque sé que hay mucha gente que tiene la duda sobre la confusión entre leche descremada y leche semidescremada. Lo confunden con el tema de que tenga o no lactosa, pensando de que, por ejemplo, a mí me ha tocado que las personas son intolerantes a la lactosa, van a un supermercado, no encuentran leche sin lactosa porque se acabó, etcétera, y dicen, ah, bueno, perfecto, entonces deme leche descremada. O sea, esto no tendría ninguna relación en el fondo, sería un error de conocimiento. Exacto, exacto, y son cosas totalmente distintas. Qué bueno que lo aclara porque sé que hay muchas personas que probablemente nos están escuchando desde sus casas y tenían esa duda. Entonces ya saben, una cosa completamente distinta es si el alimento, en este caso el lácteo, tiene o no lactosa. Eso no tiene relación con la cantidad de grasa o no que tenga. Y si son intolerantes a la lactosa, en términos nutricionales, digamos, pensando en lo que le podría ocurrir si consume lactosa, no está relacionado con si el alimento sea descremado o semidescremado. Así es. Sí, y también recalcar que no todos debemos consumir lácteos sin lactosa. Esta recomendación es para aquellos que tienen la intolerancia y que tienen los síntomas finalmente, porque muchas veces se piensa que, ah, ya, como hay productos sin lactosa, bueno, me compraré sin lactosa. Y muchas veces se piensa que al ser un azúcar, piensan que sin lactosa es baja en azúcar y por ende la ven como más beneficiosa. Exacto. Claro. Además, recordemos que la lactosa es glucosa más galactosa y la leche sin lactosa también tiene glucosa y galactosa, solo que ya están separadas, pero digamos la cantidad de azúcar ya está en la leche. Exacto. Sí. Claro. Lo que cambia un poco el sabor dulzor, porque como se separa de un hidrato de carbono en dos, el dulzor aumenta un poquitito, pero no es más que eso, ¿ya? Claro. Además, debemos aprovechar esta característica, como lo dice Vania, hay gente que no es intolerante a la lactosa y que aún así consume alimentos sin lactosa. Esto no debería ser así porque aprovechemos que tenemos esta característica de ser lactasa persistente, que como vimos es un tema evolutivo detrás, que es una característica que nos permitió sobrevivir frente a nuestros pares. Entonces, tratemos de sacarle provecho y si no somos intolerantes a la lactosa, consumamos alimentos con lactosa. Así es. Bueno, y siguiendo, hablamos igual un poco de esto en el primer bloque sobre la definición de leche y lo de las bebidas vegetales. Quería preguntarle y si pudiera detallar un poquito más si las bebidas vegetales tienen los mismos beneficios finalmente que la leche de origen animal, cuáles son las diferencias, etcétera. A ver, la evidencia sólida respecto a beneficios de los lácteos está demostrado en leche, en queso, en yogur, ¿ya? Y estamos hablando de leche obtenida a partir de vacas, ¿ya? También hay estudios en menor cantidad porque no se produce tanta en el mundo eh, leche de otros animales, oveja, cabra, búfala, etcétera, ¿ya? Pero cuando hablamos de una bebida vegetal, estamos hablando de un alimento procesado, porque es un alimento que se mezcla una cantidad importante de ingredientes, en que los efectos no son los mismos, ¿eh? Eso hay que aclararlo muy bien. No es lo mismo hablar de leche que hablar de bebida vegetal de tal y tal característica. Ya ese es un tema importante. Sobre todo esto se ha visto los efectos más importantes en niños y también en adolescentes y en personas mayores. Y dentro de los nutrientes más críticos, yo quiero centrarme en las proteínas de alto valor biológico, que están presentes en la leche y que no están presentes en estas bebidas de origen vegetal. La leche en general tiene menos, incluso la leche blanca como tal, tiene menos azúcar que estos otros alimentos. Yo puedo sí fortificar estas bebidas vegetales con calcio y hacer cierta similitud, pero metabólicamente no es lo mismo. Dentro de las bebidas vegetales, quizás la que más beneficios se ha visto que podría competir, pero tampoco es
algo así tan claro, es lo que ocurre con la bebida de soya fortificada con calcio. Ahí se puede asimilar un poco, pero no es lo mismo, ¿ya? Eso hay que aclararlo muy bien en términos de impacto en la población. Claro, en el fondo la relación precio-calidad no se justifica porque es un alimento que sabemos a veces está 2 o 3 veces más caro que la leche que encontramos en los supermercados, y nutricionalmente es un poco deficiente, y de hecho tampoco son alimentos que en su naturaleza se encuentren con esas cantidades de nutrientes, sino que son fortificados. O sea, es un alimento que además tiene un ultraproceso y probablemente una cadena de producción y transporte más contaminante, porque si nos vamos al etiquetado muchas veces sale que vienen de otros países. Entonces, lo ideal es preferir alimentos locales que tienen una cadena de producción menos contaminante además, y obviamente alimentos más económicos, y si tenemos un alimento como la leche que nos trae tantos beneficios a un precio quizás más asequible, mucho mejor. Bueno, en Sí. honor al tiempo, ya tenemos que ir cerrando este programa que ha estado muy interesante. Obviamente lo dejamos invitado, profesor, si es que quiere venir nuevamente a hablar con nosotros sobre algún tema. Vamos a recordar que hablamos en el día de hoy sobre lácteos, ya que el 1 de junio fue el Día Mundial de la Leche. Primero hicimos una mención acerca de que leche a sola se refiere al alimento que se obtiene de la ordeña de la vaca. Ya cuando le ponemos el apellido de y nombramos el nombre de algún animal es porque se refiere a la ordeña de tal animal, y que leches en general es un alimento que solo se puede obtener de la ordeña de mamíferos, es decir, no se puede obtener de vegetales como comúnmente la gente lo tiende a asociar a leches vegetales. Ese es un término totalmente errado que debiese cambiarse por bebidas vegetales, y que además, como lo hemos visto, en términos nutricionales muchas veces ni se asemejan, y solamente es un tema de marketing quizás y de error de entendimiento de las personas. Hablamos mucho sobre la importancia del consumo de lácteos, hablamos también sobre el yogur, los quesos, alimentos muy nobles también como el yogur de pajaritos, como nos dijo el profe, que eh, podemos encontrar quizás más fácil, y podemos nosotros mismos desde nuestras casas poder hacerlo. También podemos añadirle frutas para hacerlo un poco más saludable en vez de añadirle algún tipo de edulcorante. Hablamos también sobre aquellas personas que son intolerantes a la lactosa, ¿cierto? Y han llamado a no confundir si un alimento tiene o no lactosa con si tiene o no grasa, ya que son dos cosas completamente diferentes. Y tampoco a no hacer la asociación entre que no porque un alimento no tenga lactosa no va a tener azúcar, ya que igual sabemos que va a tener glucosa y galactosa separados. Bueno, ha sido un programa muy grato, profesor. Damos gracias también por los libros que sorteamos el día 1 de junio, damos gracias a la leche. Y no sé si usted quiere mandar algún saludo, Vania. Por mi ¿Puedo mandar un...? parte, sí, Ah, no, hable, agradecerle hable. al profesor y a los que nos escuchan siempre. Bueno, yo quería darle las gracias, chiquillas, por la invitación. Hace tiempo que no estaba en el programa Frecuencia Nutricional, y hacer difusión de este librito que se llama Lácteos, Nutrición y Salud. Este libro aclara muchos temas sobre por qué el ser humano consume leche y productos lácteos. Es un libro escrito por profesionales de la nutrición, de los alimentos, de la salud, con formación de magíster, de doctorados, muchos de ellos con estadías postdoctorales, en que hablamos en base a la ciencia. Yo creo que un tema fundamental hoy día para la alimentación saludable es que hablemos en base a ciencia y no a creencias, ¿ya? Este librito, hay algunas copias impresas, se regalaron algunas por este programa, pero lo pueden descargar gratuitamente. Ustedes en Google ponen libro Lácteos, Nutrición y Salud y van a descargar el libro. No imprimimos mucho por tema también de protección del medio ambiente. Y quiero comentarles que todos los autores de este libro, además, no recibieron pago por participar del libro, ¿ya? Eso también es importante aclararlo. Así que muchísimas gracias por la invitación, espero haber aclarado dudas, que es lo más importante de este tipo de programas. Así que estén muy bien. Perfecto, gracias profesor, y le hacemos el llamado entonces si quiere seguir informándose acerca de este tema con información actualizada y verídica, descarguen el libro que se encuentra fácilmente en internet. Así que nos estamos viendo en una próxima.